Este audio vamos a seguir atentamente los desarrollos de Peg Tyre, que es la autora del libro La Buena Escuela y también autora del libro El Problema con los Niños, y es la presidenta de la Fundación Edwin Wood, cuyo objetivo principal es facilitar que las personas que no tienen los recursos suficientes puedan acceder a los estudios superiores. El análisis que hace en estos libros Peg Tyre es interesante porque contrapone modelos o visiones que son muy fuertes, que están básicamente centradas en el modelo de evaluación PISA, que es un modelo auspiciado por la OCDE, que está integrada por potencias del mundo. También hay algunos países de Latinoamérica, está Colombia también como miembro, pero es un aparato de fuerte presión para el desarrollo de políticas educacionales, y a la vez, en conjunto con la fuerza de la OCDE, se encuentran la Sloyd Education, que proviene del tipo de educación que se han dado en conjunto los países escandinavos, y luego los modelos STEAM y STEM, que tienen relación con la OCDE, aunque no le pertenecen y son modelos independientes. Estas discusiones tienen que empezar a entenderse en el sentido de que son discusiones en educación y que sí o sí tienen relación con la educación en la Patagonia, independientemente de que lo que sienta una persona que, por ejemplo, se encuentre en Río Senger y esté yendo a la escuela y tenga de repente una referencia de que hay una reunión en Estonia, en Tallinn, donde hay representantes de Francia, Alemania, Finlandia, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, que van a discutir si se agrega el STEAM o no, y la percepción y la motivación que la acompaña la hacen sentir obviamente que está en una distancia. Sin embargo, la educación tiene puentes en común en cuanto es de la humanidad. La educación es un patrimonio de la humanidad, y lo que nos hace seres humanos, lo que nos congrega como seres humanos, el factor común. Ese factor común es que nos educamos e ingresamos a la cultura a través de la educación. Entonces, el aislamiento es algo que es necesario romper. Y para romper el aislamiento, una de las principales actitudes es la de conocer, es decir, es tener un conocimiento de qué está sucediendo. En esa actitud, eliminar la lógica de comparativa, la lógica de esto bueno lo hacen ellos porque tienen términos, sino el conocimiento, saber qué está sucediendo. Y en ese sentido, de qué manera se puede formar parte y de qué modo se puede formar parte. Una de las actualidades principales en las discusiones de educación es que la formación para los educandos estaría dirigida a la competencia en ciencias. De hecho, la evaluación de las famosas pruebas PISA han cambiado en las competencias que evalúan, estableciendo un nivel de extrapolación de competencias transversales que atraviesan diferentes disciplinas. ¿Qué significa ser competente en ciencias? Significa poder explicar fenómenos de forma científica. Eso es reconocer, ofrezco y evalúo explicaciones dentro de un amplio espectro de fenómenos que son
naturales o fenómenos tecnológicos. Luego tiene que venir una etapa de evaluación y diseño de investigaciones científicas donde se describe y se evalúan las investigaciones científicas y se proponen métodos para que se aborden científicamente las respuestas a las diferentes preguntas. Y también la competencia de interpretar datos y pruebas de un modo científico. Esto significa analizar y evaluar datos, o sea, saber qué es un dato. Reconocer afirmaciones y argumentos que tengan diversa naturaleza y luego saber redactar conclusiones que sean científicamente adecuadas. Es decir, que ahí estamos integrando factores de abstracción, factores de competencia lectora que han sido retomadas por los modelos STEM. Modelos STEM ya los hemos mencionado anteriormente y han sido uno de los primeros en incorporar a la neuroeducación como una posibilidad, es basar el modelo educativo en 4 factores. STEM es una sigla que significa Science, Technology, Engineering, o sea, ingeniería, y Mathematics, o sea, matemática. Entonces tendríamos una orientación muy clara. ¿Qué es lo que le quiere dar STEM? Esa A lo que le agrega es arte. En esa discusión que se ha desarrollado en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ha tenido una crítica que Peck Tyler desarrolla en el texto y que Tom Lovelace, un autor que es altamente recomendable porque trabaja con el concepto de extrapolación, este concepto que está muy vigente y es el hecho de que algo que se aprende en un contexto se adquiere una competencia y luego esa competencia se extrapola a otro contexto. Entonces, se invierte la relación de que el aula ya no es el lugar donde se imparten clases magistrales y luego hay tareas en el hogar, sino de forma inversa, la recolección de información es fuera del ámbito escolar y la producción de tareas y la revisión de tareas es dentro del ámbito escolar, cambiando profundamente el rol del educador. Sin embargo, la pregunta que se hace Tom Lovelace es: ¿existe un conjunto independiente de competencias? Por ejemplo, que se trabaje en resolución cooperativa de problemas, supongamos un ejemplo nuestro, en la disección de un tipo de pez que esté creciendo en la bahía Bustamante. Ese tipo de competencia puede ser transversal y transferible a diversos dominios de conocimiento. Por ejemplo, las destrezas que puede adquirir alguien de biología, las destrezas que puede adquirir alguien de historia, pueden ser útiles unas y otras para resolver problemas de ciencia que sean transferibles. No tienen una naturaleza diferente, una manera diferente, por lo cual este modelo de extrapolación que está acompañado de los modelos contextuales de educación tendrían poco en cuenta. Los modelos contextuales establecen que en las escuelas son escenarios, esto es está muy presente en los países escandinavos, son lugares de mucha vehiculización social, donde los padres pueden asistir cuando lo deseen, pueden incluso impartir una clase cuando lo deseen,
son lugares de integración, los modelos de integración son distintos porque el instituto es el mismo, pero hay clases que se comparten, clases que no se comparten. Sin embargo, se trabaja en contextos. Por poner un ejemplo que uno conoce, en Reykjavik, donde es tan importante la construcción en los astilleros, se trabaja en el contexto del puerto de Reykjavik y en ese contexto se realizan los aprendizajes. Esos aprendizajes estarían ligados a esas competencias y luego eso se integra en lo que vendría a ser la nueva función de los docentes. Ahora, la pregunta que estaría bastante vinculada a esto es cuáles son entonces los conocimientos científicos que uno tendría que decir, bueno, estos son los conocimientos científicos que son necesarios. Una de las ideas más controvertidas es que este modo de operar es un modo que no fomenta o que fomenta de forma disminuida el pensamiento crítico. Luego tiene un problema de que ya hemos mencionado de cómo se aprende a transferir lo que se ha aprendido y cómo se aprenden conocimientos abstractos a partir de problemas contextualizados, dejándole eso a la neuroeducación, que cuando hemos visto el módulo de matemáticas, hemos visto que uno de los factores que hacían que provocaran más ansiedad en la enseñanza de las matemáticas es la elevada demanda en abstracción. Si el conocimiento científico y la educación, la alfabetización científica es el objetivo, la abstracción, la concisión, la notación simbólica son partes estructurales que se deja en mano entonces del desarrollo de técnicos. Entonces volvemos a cuáles serían estos objetivos científicos que tendrían que ser aprendidos para que puedan decirse que sí son capaces de extrapolarse. Y eso se ha anunciado de una manera bastante genérica, que es interpretar, explicar, predecir, criticar y actuar de forma responsable en situaciones de vida cotidiana y profesional con conocimientos de ciencia y basados en una práctica científica. Ahí viene una segunda pregunta, bueno, ¿cuáles son esos conocimientos científicos y cómo se van a seleccionar? Entonces, aparece una especie de dicotomía entre los conceptos holísticos, esos conceptos globales que forman parte de la historia de la ciencia, y aquellos que tienen una potencialidad para explicar fenómenos mucho más diversos y que ha dado lugar a una división entre una matriz común que el docente acompaña y luego una particularización que va realizando cada alumno, que incluso esa particularización muchas veces no es seguida por el docente en cuanto a los contenidos específicos, sino en cuanto a la guía supraordinal de qué manera está realizando ese ejercicio de aprendizaje. Estas ideas tienen una controversia interesante en cuanto a cómo se llevan a cabo y el hecho de que, para dar un ejemplo concreto, presencial, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona,
participan los estudiantes secundarios, sobre todo participan en buenas partes de la cámara de hipoxia. En ese sentido, lo que se puede ir desarrollando, tanto en eso como también en el mismo instituto está el grupo de nanopartículas inorgánicas del Instituto Catalán de Neurociencia y Nanotecnología, en esos contextos es posible que se presenten lo que se llaman branchings o pequeñas ramas que se abren de lo que se definen como los conceptos holísticos. Quienes han afrontado directamente este problema integrando ambos enfoques han surgido de la Universidad de York en el medio del Reino Unido con un programa que intenta vincular los dos perfiles de formación. Ahora, estamos entonces en una época donde la transmisión de forma de empresa o de industria, donde hay un instructor y donde hay un conjunto pasivo de personas que asisten a clases magistrales, está fuertemente en crisis. Y a lo que se opone a esa crisis es la educación contextual. Y lo que media entre ambos es las competencias transversales. Pero lo que media a la vez entre ambos es si estas competencias transversales realmente tienen procedimientos cognitivos de extrapolación. Y ahí se delega en neuroeducación el factor de abstracción. Por lo tanto, uno podría decir, ¿sirve cualquier contexto o problema? Es decir, ¿qué relación debería haber entre un contexto, los conocimientos que deben aprenderse para ese contexto, y si para todos los estudiantes de un grupo o una clase tiene que utilizarse el mismo contexto porque de ahí es de donde se van a obtener las generalizaciones? Esto de alguna manera se ha patentizado en una resolución que es controversial y que requiere una participación, que es el cambio en las evaluaciones PISA. Las evaluaciones PISA son las más conocidas en el mundo, son evaluaciones de la calidad educativa, son evaluaciones por solución de problemas, y en esas evaluaciones se otorga un puntaje por el cual los países compiten de una manera muy feroz y a veces muy extraña incluso. Por ejemplo, en Corea del Sur, el día que se hacen las evaluaciones PISA no hay vuelos de avión, porque para que los alumnos tengan mayor concentración. De hecho, Corea del Sur está en general en las posiciones 1 o 2, disputándose fuertemente con los países escandinavos. Y otro de los motores que impulsa los cambios que van ocurriendo es que Estados Unidos, que es una potencia que en la OCDE y en el mundo ya sabemos cómo funciona, no está entre los primeros puestos, ni siquiera está entre los 10 primeros puestos en educación. Y eso a Estados Unidos, que sabemos que es un país fuertemente orgulloso, le resulta altamente doloroso y ha hecho una inversión muy fuerte en sesgar la educación hacia el desarrollo de competencias científicas, con lo cual nos estaríamos preguntando si quienes ejercen la docencia están preparados para afrontar estos cambios, porque son propuestas didácticas que
muchas podrían haber sido válidas hace 30 años, incluso cuando no existía Internet, y esa perspectiva de trabajo está en personas que ejercen la misma profesión, que la ejerce durante toda su vida, a la vez que los contextos de diversidad cultural han cambiado de una forma drástica. Una escuela de Alemania en estos momentos, probablemente entre 30 alumnos haya 7 que sean nacidos en Alemania. Entonces de ahí que hoy ser profesor exige aplicar tantos cambios en las prácticas tradicionales que de hecho prácticamente es ejercer una nueva profesión. Y si se dice que la didáctica no es un campo de investigación como lo es el resto, ¿cuál es el mejor modo de enseñar? Es una pregunta que en general no ha motivado una respuesta, sino que ha motivado determinados corrientes, empujes, tendencias. Ahora, se trata de una ciencia que está estrechamente vinculada a los contextos socioculturales que están en constante evolución y en constante vínculo, y por lo tanto siempre va a haber nuevas preguntas. De eso es de lo que hay que participar, porque los saberes científicos son patrimonios de la humanidad y van a estar ahí, y hay conocimientos científicos que por supuesto ahora no están, pero que van a estar. Por lo tanto, uno tendría que pensar que en este confín político, una de las participaciones en las que más puede aportar la posición patagónica es que el desafío de la enseñanza, de las ciencias de la enseñanza, es que en el siglo XXI tiene un reto, que es reinventarse.